Laudetur Jesus Christus. En este video, hermanos, quiero puntualizarles expresamente los temas que sí o sí tenemos que volver a estudiar, haciéndose reset interior para la reconstrucción del templo en nosotros mismos, para llegar a ser esas piedras vivas de la Jerusalén celeste, en las que todos tenemos que estar ya trabajando. Recuerden que ya nos queda muy poco tiempo, así que es indispensable hacer esto. Y Dios mediante, ya no volveré a tratar este tema expresamente doctrinal y de lo que ha sucedido dentro del cuerpo eclesiástico, en la jerarquía sobre todo, porque creo que ya está todo dicho. Tienen desde el principio del canal Maranata todos los videos comentando las denuncias del padre Luigi Villa en la obra Chiesa Viva. Todo ha sido realmente, ha sucedido así, tal como él lo ha denunciado. Y él tiene toda la autoridad para hablar en este tema, justamente por el cargo que el Papa Pío XII le había confiado con mandato papal para desempeñarse en el Santo Oficio. Bien, vamos entonces a lo que les quería marcar, por qué es tan importante esta declaración de los errores doctrinales que tanto les he encomendado, que firma el cardenal Burke y otros más. Porque todo esto que ellos nos muestran en lo que ha sido mal enseñado, es lo que ha sucedido, ha venido bajando justamente a partir de 1958, 59 ya, en tiempos de Roncalli en adelante. Así que todo esto es lo que debemos rehacer en nosotros. Fíjense que van a tomar desde los fundamentos de la fe, el credo, la ley de Dios, es decir, los mandamientos, y los sacramentos, la moral, los sacramentos y la moral católica. Muy bien. Vamos acá. Todo esto está tomado del cuerpo doctrinal en fe, en moral y en sacramentos. Desde los fundamentos de la fe, fíjense que tenemos que huir de la opinión según la cual las fórmulas dogmáticas no pueden manifestar la verdad de modo concreto, sino solamente una aproximación, la cual, esta aproximación debe ser continuamente buscada a través de nuevas formulaciones. Eso es el relativismo teológico. ¿Ven? Y esto es algo que se ha venido trabajando concienzudamente desde esta toma vaticana a partir del 58. Eso entonces debemos rehacer. Ven. En cuanto al credo, marcan precisamente que después de la institución de la nueva y eterna alianza en Cristo Jesús, nadie puede salvarse obedeciendo solamente la ley de Moisés, sin fe en Cristo como Dios verdadero y único Salvador de la humanidad. Esto es muy importante. ¿Ven? Fíjense. Cuando se nos insiste que en las otras religiones monoteístas que también adoran a Dios, pues no es así. No pueden rendir a Dios el mismo culto de adoración que nosotros los cristianos. Es decir, una adoración sobrenatural en espíritu y en verdad, porque ellos no han recibido el espíritu de filiación. Las religiones y formas de espiritualidad que promueven alguna forma de idolatría o panteísmo no pueden considerarse semillas ni frutos del verbo. Son imposturas que impiden la evangelización y la eterna salvación de sus seguidores, como enseñan las Sagradas Escrituras. El Dios de este siglo ha cegado los entendimientos a fin de que no resplandezca para ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bien clarito.
bien clarito. El verdadero ecumenismo, ¿en qué consiste? En que los no católicos se integren a la unidad que la Iglesia Católica posee de modo inquebrantable. Por lo tanto, no puede tener como finalidad legítima la fundación de una iglesia que aún no existe, esa superiglesia famosa, sobre todo declamada ya abiertamente en el Vaticano II, los textos, y que fue sostenida por todos y cada uno de los usurpadores vaticanos, incluyendo Ratzinger. Ni hablar de Bergoglio. Ni hablar. También marca, como el texto dice errónea, pero es un poco más que errónea, la siguiente afirmación, según la cual que Dios, así como ha querido la diversidad de sexos y de naciones, quiere también la diversidad de religiones. No. Dice, la religión nacida de la fe en Jesucristo, Hijo encarnado de Dios y único Salvador de la humanidad, es la única religión positivamente querida por Dios. Seguimos. Ya con el tema de la ley de Dios, ¿sí? Los mandamientos. Que es muy importante esto, hermanos. ¿Por qué? Tanto que se nos ha dicho que todo depende de cada uno, de lo que entienda, de lo que no entienda, del fin que se consiga. Ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley del mundo podrá jamás hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilícito, por ser contrario a la ley de Dios. De ahí que sea errónea la opinión de que una buena intención o una buena consecuencia puedan ser suficientes para justificar la comisión de tales acciones. Otra que es más que errónea, está anatematizado todo esto en el Concilio de Trento. Seguimos con el tema del aborto. Bien explícito. La ley natural y la ley divina prohíben a la mujer que ha concebido un niño matar la vida que porta en su seno. Habla también de las técnicas de reproducción, entre comillas, reproducción horrible, moralmente inaceptables. En cuanto a la eutanasia, ahora ya están colocada incluso como legislación en muchos países, y en Argentina está en vías. Ningún ser humano tiene derecho de quitarse la vida o hacérsela quitar por otros con el fin de escapar al sufrimiento. Sigue luego ya con el matrimonio, los fines del matrimonio. Y acá, hermanos, lamentablemente, tienen que tener sumo cuidado en volver a ver todos estos temas, porque la cantidad de pecados gravísimos cometidos dentro, en este campo del matrimonio y de la sexualidad, es algo impresionante. Así que es necesario volver a la verdadera enseñanza. El matrimonio, fin del matrimonio, ordenado por sí mismo a la procreación y educación de la prole, fin primario. Luego va a tocar el tema de la sexualidad fuera del matrimonio, siempre condenada, siempre. El tema de la anticoncepción. La ley natural y divina prohíbe toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Esto es así, no hay quien pueda cambiar esto. El tema del divorcio y las uniones posteriores. Todo esto, hermanos, tiene que ser vuelto a consideración según la verdadera enseñanza. La homosexualidad, la bendición de las uniones fuera del matrimonio, como se ha empezado a realizar. Espantoso, está condenado todo esto.
el tema de la visión del género, que se está implantando en todas partes a los pobres niños. Tienen ahí llamado la atención. Condenación. Tema de los sacramentos. Esto es y muy importante. En la Santa Misa se ofrece un sacrificio verdadero y propio, que tiene valor propiciatorio, tanto para los hombres que viven en la tierra como para las almas del purgatorio. Es, por lo tanto, errónea, dice errónea, pero es más que errónea, la opinión según la cual el sacrificio de la misa consistiría solamente en el hecho de que el pueblo ofrezca un sacrificio espiritual de oración y alabanza. Es lo que se ha enseñado desde Vaticano II hasta ahora. Así como la opinión de que la misa puede o debe definirse solamente como la entrega que hace Cristo de sí mismo a los fieles como alimento espiritual para ellos. Todo esto es anatema en el Concilio de Trento. Tema del sacramento de la penitencia. La administración de la Sagrada Eucaristía no puede administrarse a quienes nieguen alguna verdad de la fe católica, profesando formalmente adhesión a una comunidad cristiana herética u oficialmente cismática. En fin, por eso es tan importante, hermanos, que tomen este documento como una guía y vayan a rehacer intelectualmente, doctrinalmente, estos temas según el Catecismo Romano del Concilio de Trento, sobre todo. Vayan ahí. Lamentablemente ha sido una masacre lo que se ha venido haciendo en las conciencias de los fieles. En fin, bueno, los dejo entonces con esto y cierro con una belleza para darnos ánimo frente a los ataques que ya estamos sufriendo de una manera más cruda y que se va a incrementar en los meses por venir. En el comentario Los Morales de San Gregorio Magno, dice así, miren, en el capítulo 41, comentario al versículo que dice, el versículo 13 del libro de Job, ni es hallada en la tierra de los que viven suavemente, la sabiduría. La sabiduría no se encuentra en aquellos que viven suavemente. Quien se alimenta en los placeres de esta vida, se separa del entendimiento de la sabiduría. Esta sabiduría no puede ser hallada en la tierra de los que viven suavemente. ¿Por qué? Porque les impide considerar de dónde y en qué lugar cayó. Y que de los gozos del paraíso, vino a las miserias de la vida presente. Y de las compañías de los ángeles a los cuidados de las necesidades terrenas. Contemplando los gozos interiores de la visión de Dios y la frecuencia de los ángeles que asisten, volvió sus ojos a las cosas bajas y vio dónde estaba caído, habiendo sido creado para poder estar en las partes celestiales. Y sigue todo el texto maravilloso. Hermanos, nosotros hemos sido creados para estar en las partes celestiales. Es por eso que debemos aprovechar esta ya persecución declarada a esta ciudad santa, a los que llevan la filiación divina sobre todo. Debemos considerar esto como una gran merced que el Señor nos hace para poder desprendernos de todas estas cosas terrenas, de todos los bienes terrenos y preparar nuestra alma para recibir los gozos eternos a la venida de nuestro Señor. No hemos sido creados para esto. Muchos se han dormido en este mundo.
con los avatares de este mundo. Pues no, esta es la ocasión de despertarse, de ponerse en pie y de dirigirnos hacia las alturas. Allí es nuestro fin, ese es nuestro fin. Dios mediante, en próximos videos ya tomaremos estos temas. Maranatá, ven Señor Jesús. Dios los bendiga.